Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Le estamos estudiando cada domingo el libro de los Corintios y este estudio está titulado Sabios en Cristo. Le doy las gracias a Dios que me permite estudiar y poder compartir con ustedes cada semana la palabra. Y quiero empezar diciendo que nuestros estudios de entre semana siguen de manera virtual, tanto las reuniones de los lunes, que son de varones, de martes, de damas, por medio del Zoom, y el resto de estudios en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Mis amados hermanos, les animo a participar en estos estudios. Son para mí una bendición el poder estudiar y compartir con ustedes y espero que Dios use su palabra para traernos a todos a Él. El día de hoy continuamos con la lección de Primera a los Corintios y por esa razón quiero empezar haciendo una oración, invitándoles a ustedes a que oren conmigo y pidamos la dirección del Señor en esta mañana. Padre Celestial, quiero darte las gracias por tu fidelidad, porque en tu conocimiento nos escogiste para ser tus hijos, para hacernos de ti. Y hoy, mi Dios, te doy gracias por el Espíritu Santo que nos diste el momento que creímos. Quiero rogar que nos abras los ojos, que utilices a tu Espíritu Santo para mostrarnos la verdad y poder ver la vida a la luz de tu palabra con sabiduría celestial, no con nuestra sabiduría humana terrena, Señor. Te pido, mi Dios, por cada familia que representamos como iglesia y también por las familias que nos ven en diferentes partes del continente. Ruego por ellos, ruego porque crezcamos juntos en ti y seamos de apoyo para la iglesia local, Señor. Que en estos momentos de dificultad que aún no podemos reunirnos físicamente, eh, busquemos las opciones de depender en ti para ser de beneficio para la iglesia local, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quiero que abran sus Biblias en Primera los Corintios, del capítulo 5, por favor. En Primera de Corintios, el capítulo 5, nosotros vamos a continuar el día de hoy y voy a dar lectura de este capítulo. El capítulo 5 y el capítulo 6 van juntos, ¿ya? En la primera parte, hasta este punto, nosotros vimos que Dios, por medio de Pablo, eh, mostró una evidencia de que los corintios estaban andando en la carne, estaban mal, y era que tenían divisiones, ¿sí? Y al hacer eso, mostró también Pablo la necesidad de ver al Señor, de caminar en dependencia de Él, de que la cruz, la obra maestra de Cristo Jesús, ¿sí? Eh, se aplique en la vida de los creyentes al creer en Él, al vivir en confianza en su palabra, ¿sí? Y ahora, a partir del capítulo 5, nosotros vemos lo que debían hacer. Es una evidencia más de que los corintios estaban andando mal, estaban andando envanecidos, ¿sí? Entonces, permítame leer el capítulo 5 de Primera a los Corintios y el día de hoy vamos a ver solamente la primera parte de este capítulo, pero Pablo, al dividir esta carta o al poner en esta carta las correcciones para la iglesia, porque el problema era que los corintios estaban andando mal, estaban
estaban envanecidos diciendo, alabándose de que eran muy buenos cristianos, pero su vida reflejaba totalmente otra cosa. Y al pensar en esto, tómelo del Señor, tómelo como algo que viene de nuestro Señor para llamarnos a nosotros la atención, que en muchas ocasiones pensamos que estamos muy bien, pero al ver a la luz de la palabra nos enfrenta y es mejor humillarnos y decir, sí, Señor, tienes razón, y regresar a la verdad. Ok. Entonces, hermanos amados, tomen sus Biblias y vamos a leer juntos el capítulo 5 de Primera a los Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito esto por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, eh, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en el tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hasta aquí el capítulo 5. Acuérdense, capítulo 5 y capítulo 6 van juntos en cuanto a las correcciones que ellos tenían que hacer. Pero en este capítulo, hermanos amados, vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios utilizó a Pablo para compartir con los hermanos en Corintio uno de los problemas más grandes que ellos tenían, y era una mentalidad mundana. Están viendo las cosas no a la luz de las escrituras, no a la luz de la dirección del Espíritu Santo, sino con un total egocentrismo, pensando solamente en ellos mismos de una manera vanidosa y, y no como Dios quiere, ¿sí? Ahora, en este capítulo, Pablo empieza una reprensión a la inmoralidad tremenda y da la disciplina como un mandamiento para la iglesia, para este hermano. Ahora, mis amados hermanos, a veces nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la disciplina. Pensamos que la disciplina es el castigo, el rechazo, el cortarle la palabra a una persona. Aquí en nuestra ciudad uno crece con ciertos
dichos y con una mentalidad errada. Y recuerdan ustedes cuando niños nos decían que alguien le dio la ley del hielo a otra persona, eso quiere decir que no le habla para que aprenda. Sí, ahora quiero que veamos bien lo que dice la Biblia en cuanto a la disciplina en la iglesia y a quién debe ser, ¿ok? Ahora, mis amados hermanos, aquellos de ustedes que ya tienen el estudio de, de, de las cronologías, perdón, de sabios en Cristo, donde estamos estudiando primero a los Corintios, estamos en la lección 5, ¿sí? En primera de Corintios 5, y vamos a ir leyendo estos pasajes el día de hoy. Ahora, le invito a que tome notas, ¿sí? A que utilice em, su papel y lápiz para poder profundizar en esto, ¿ok? También aquellos de ustedes que tienen este libro, es de tremenda bendición leer en este capítulo exactamente porque nos ayuda a ver realmente qué es la disciplina y cómo funciona. Los que no tienen, tengo varias copias de este libro para dárselos, ¿ok? Entonces, no he recibido ninguna llamada, espero que, pues ya si ya tienen todo claro, pues gloria a Dios, lo cual no creo, pero sí sé que Dios Todopoderoso en su palabra nos guía y nos muestra la necesidad de Él. Entonces, por eso les animo a comprar este libro y a utilizar las lecciones y que sigamos juntos el estudio de las escrituras para que Dios utilice su palabra, su Espíritu Santo para mostrarnos la verdad, ¿ok? Ahora, quiero que leamos juntos la primera parte de nuestro estudio en las notas. Dice, em, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos, pues no estás envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción? Aquí hay dos actitudes. Sí, la una es de orgullo, una actitud de exaltación, de decir, no, nosotros tenemos una mente tan abierta que está bien que venga que está, que está haciendo tal barbaridad de acostarse con la mujer de su padre, pero igual es creyente, entonces que venga, o sea, no hay problema. Pero ninguno de ellos estaba interesado realmente en la vida de esta persona que estaba viviendo en pecado, porque si era creyente, un creyente tiene el Espíritu Santo dentro de sí y el Espíritu Santo nos llama la atención, nos constriñe, dice su palabra. ¿Sí? Por favor, miren por un segundo conmigo en Romanos capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8 habla acerca de la dirección del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ahora, el Espíritu Santo no está en la vida de los no creyentes, está en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo y que por haber creído en la verdad, ahora es hijo de Dios. No está hablando acerca de un no creyente, no está hablando de la parte moral, está hablando acerca de la vida de la persona que al andar en pecado está andando en pleito con Dios, como si fuera un incrédulo, está andando como si estuviera muerto espiritual cuando realmente tiene el Espíritu Santo, pero vive en tal rechazo al Señor que vive en una miseria tremenda, ¿sí? Y el problema de los corintios es que en lugar de compadecerse de esta persona y actuar con la disciplina del Señor,
para la persona, le dejaron ahí como decimos nosotros, em, eh, se hicieron los que no sabían, o tal vez se hicieron de la vista gorda, ¿sí? No pasa nada. Pero dentro de la iglesia, quiero que sepan, hermanos amados, miren Romanos 8, Romanos capítulo 8, y, y fíjense conmigo lo que dice los versículos desde el 5 en adelante, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, hagan de cuenta a este hermano que estaba mal, cómo él vivía, como muerto espiritual delante de Dios. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, no hay persona más miserable en este mundo que un cristiano que anda en la carne. ¿Sí? No hay persona más miserable en este mundo, estoy repitiendo, que alguien que anda en la carne. ¿Sí? Y puede ser cualquiera de nosotros. Cuando estamos y persistimos en andar en la carne, lo que estamos haciendo es estamos peleando con Dios, estamos viviendo como enemigos de Él y no hay cosa más miserable en este mundo que vivir así. Entonces dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y eso quiere decir que cuando él dice más vosotros, dice ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que han creído. No, no tienen una relación con Dios por sus fuerzas, tienen una relación con Dios de intimidad, una unión con Cristo por la obra que Él hizo, por el perdón que Dios nos dio, por la sangre derramada de su Hijo. Y al hacer eso, el momento que creímos, nos dio el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Vimos esta semana que pasó esto, y si no lo ha visto, lo animo a que vea en nuestro estudio del miércoles. Ahora somos de Él, ha dado a su Espíritu Santo para mostrar que le pertenecemos. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí la manera correcta es ver que garantiza Dios que se nos ha dado el Espíritu Santo a los que hemos creído. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo, no es del Señor. Y dentro del contexto de la iglesia, nosotros formamos un cuerpo, una... la iglesia no es una empresa, no está separada de Dios, sino que forma parte del cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Y eso tiene que ver que si estamos desconectados de la cabeza, no vamos a funcionar correctamente. Y el estar en la carne habla acerca de eso, de hacer algo que no conviene, o sea, su actuar no refleja lo que la cabeza quiere hacer. Sí. Alguien que tiene parálisis cerebral, en su mente quiere mandar una señal a la mano a que haga algo, pero la mano no le responde o hace otra cosa totalmente diferente. Y ese es el problema de la iglesia cuando está mal, cuando está andando en la carne, como los corintios, con una actitud de orgullo en lugar de la actitud correcta de lamentarse por aquel hermano, por lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, les leo este estudio porque está muy claro y nos ayuda mucho a ver lo que dice Pablo. Escribe que le reportaron acerca de la inmoralidad incrustada en la iglesia de Corinto, tal inmoralidad que ni los inconversos la practican, que un hombre tenga a la mujer de su padre.
por andar en la carne y permitir que la inmoralidad continuara sin hacer ningún intento de ayudar a ese hombre. Ahora, recuerdan que los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, y eran la maravilla más grande en su propia mente, en su sabiduría humana de ver las cosas, pero estaban viviendo como necios. Y esta es una muestra de que su actitud era incorrecta. Ellos tenían una actitud de orgullo y esa era que no les importaba la vida de este hombre. ¿Sí? Si hubieran sido maduros espiritualmente, por amor hubieran disciplinado al hombre con el propósito de restaurarle a la comunión con el Señor. Pero ¿qué es lo que los corintios hicieron? Cero, nada, no les importó. Y para nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Sí, tenemos una mentalidad de que la iglesia es los domingos y el resto, lo que yo haga, me incumbe solo a mí, y lo que haga fulano de tal le incumbe solo a él. Pero no es así, hermanos. No. Eh, para nosotros nos debería preocupar el uno al otro el si estamos estudiando su palabra, si estamos siguiendo, si estamos creciendo en el Señor. Y si es que estamos andando mal, se necesita del cuerpo de la iglesia que caminen en la independencia del Señor para en amor traerle a ese hermano, si es que es hermano, y si no, pues mostrarle la verdad y que conozca al Señor Jesucristo. Pero si es que es hermano, animarle con la palabra a que camine en dependencia del Señor. Entonces, Pablo dice aquí, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, sufrir, o sea, no sé si usted en su cuerpo alguna vez se rompió un hueso o tal vez tuvo un accidente grave, todo el cuerpo sufre. Sí, tal vez solamente un ejemplo. Aquellos que tienen algún problema de salud o tienen la gota, ¿saben lo que es la gota? Aquí en Ecuador habla de por una excesiva cantidad de proteína en nuestro cuerpo, se va un dolor intenso a las extremidades, a los pies, y no pueden caminar. Ahora, yo nunca he tenido la gota, no puedo dar exactamente eso, sino simplemente lo que he oído. Pero sí me he golpeado las manos, me he golpeado los dedos, las canillas, y he tenido golpes fuertes, me he dislocado los tobillos, y cuando eso pasa, uno no puede caminar, pero todo el cuerpo trata de levantar a esa parte del cuerpo, ¿no? Dentro de la iglesia, en vez de dolerse por lo que estaba pasando este hermano, por el pecado en el que estaba viviendo, estaban envanecidos, estaban orgullosos, ¿sí? Y dice aquí, pero en la carne no había ninguna preocupación de que este hermano estuviera sin paz con Dios. Ahora, imagínense esto, ver a una persona y decir, muy bien, me importa un comino lo que tú hagas. Eso no es la iglesia, así no está bien. Pero nosotros andamos así, cuando andamos en la carne, tenemos una actitud de que yo hago lo que a mí me da la gana y lo que tú hagas, pues hazlo. Pero dentro de la iglesia no es así. Es más bien mostrar que estamos mal espiritualmente y que nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sí, esa actitud de a mí qué me importa lo que tú hagas, me importa lo que yo quiero es la misma actitud que tuvo Satanás. ¿Sí? Isaías capítulo 14 y los versículos del 12 en adelante muestran la actitud de Satanás cuando pecó.
¿sí? Y ahí no había espacio para nadie más que para él, ¿sí? Entonces, miren conmigo, mis amados hermanos, en Isaías, capítulo 14, y los versículos de 12 en adelante, cómo era la actitud de Satanás al pecar. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es una exclamación. ¿Cómo? Cortado fuiste por tierra, tú que derribabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Sí, aquí cada pronombre personal que se usa habla acerca de primera persona, es de yo, ¿sí? Y así era la actitud. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo subiré y seré semejante al Altísimo. No hay espacio para nada más que para Él. Y esa actitud satánica de orgullo hizo que Satanás fuera echado fuera de la presencia de Dios. Sí, y dice aquí, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sí, la actitud de Satanás es una actitud orgullosa, lo mismo que de una actitud de los hermanos que andan en la carne, porque la carne está aliada con Satanás, y es una actitud donde no me importa el sufrimiento de la otra persona. Y cuando nosotros vivimos así, este, pero según nosotros somos tan espirituales, somos tan buenos, leo mi Biblia, me memorizo versículos, pero no me importa la salud espiritual de las otras personas, no está bien, ¿sí? Y ese era el problema de los creyentes corintios. Estaban envanecidos de cuánto sabían, de cuánta gente venía a escuchar la palabra, pero dentro de la misma iglesia, un hombre viviendo en pecado y a nadie le importó, ¿sí? Y por eso Pablo dice, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción, sino que siga nomás, que venga acá, como yo no estoy haciendo, entonces él que venga, cada uno, cada uno. No es así en la iglesia, hermanos. En la iglesia somos un cuerpo y ese cuerpo tiene que ver con que crezcamos juntos. Ahora, ¿cuál es el problema de una actitud así? Que parece que todo está bien, ¿sí? A nadie le gusta enfrentar, a nadie le gusta tener que llamar la atención a otra persona porque no sabe cómo y porque está andando en la carne y no ve la verdad y no puede decir lo que tiene que decir. Pero Pablo, en su misericordia, eh, por eso en la misericordia del Señor, Pablo escribió esto, darles algo que no se lo merecen, y es acercarse, ¿sí? Y Pablo hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué les pasa? Ahora, hermanos amados, esa actitud de orgullo satánica no es buena, ¿ok? Para ninguno de nosotros. El dejar de lado a otros, el vivir solos, no es buena, ¿sí? Nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? No sé si usted se da cuenta ahorita, pero cuánta falta hace el compartir entre hermanos. Solamente al depender en el Espíritu Santo podemos ver las cosas como Dios las ve. Ahora, quiero seguir leyendo en nuestro estudio y dice, quien camina en el Espíritu tiene la mente de Cristo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo era la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Qué hizo él? Él pudo haber dicho, no, Dios, ¿para qué me voy a ir? Mira, igual no creen en ti. ¿Para qué me voy a hacer hombre? No, no es así.
Pablo nos dice también en Filipenses que la mente de Cristo era muy diferente, la mentalidad de él, la actitud que él tuvo. Miren, en Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 al 8. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 al 8. Pablo dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa palabra, se humilló a sí mismo, habla acerca de, de, de hacerse menos para alcanzar al otro, para salvar a la humanidad. Pero es la actitud que alguien que depende del Espíritu Santo tiene en cuanto a alguien que está andando en pecado. Les leo nuevamente esto, dice: quien camina en el Espíritu tiene la mente de Cristo. Y si hubieran los corintios visto la situación esta con la mente de Cristo, como sabios en Cristo, no como necios, eh, hubieran tratado de restaurar a este hermano, ¿sí? Hubieran odiado el pecado que él estaba cometiendo, ¿sí? Pero al negarse a sí mismos, hubieran alcanzado al hermano para restaurarlo a la comunión con Dios saludable. Pero en cambio ellos estaban: que siga, que haga lo que quiera. Y eso no está bien, es una actitud equivocada la que ellos hicieron. La actitud correcta es ver las cosas como Dios las ve, y habla acerca de humillarse. Por eso Pablo le dice: eh, no debieras haberlos lamentado, ¿sí? Estar humillados por esa situación. Sí, ahora, alguien que está en la carne no tiene ninguna dirección, ni se da cuenta lo que está sufriendo la otra persona, ni le importa. Pero alguien que esté en el espíritu ve eso como una falta y ve eso como la necesidad de que les tenían que disciplinar a este hermano por amor, ¿sí? Para traerle a una restauración de su paz con Dios, ¿sí? Aunque por el Espíritu Santo, por haber creído, posicionalmente ya estaba en paz con Dios, pero aquí condicionalmente en esta tierra estaba viviendo en una miseria. Porque como dije hace un rato, no hay persona más miserable que alguien que anda en la carne, ¿sí? Que se comporta y vive la vida viéndola con la sabiduría humana. Esto no solamente puede ser en algo sexual, ¿sí? Sino en cualquier aspecto de nuestra vida, en cómo manejamos las finanzas, ¿sí? Si nosotros estamos mal viendo las cosas como el mundo las ve, pues claro que vamos a estar desesperados. Y de hecho, hay este problema en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros vemos literalmente y como dice la escritura, de humillarnos y pedir al Señor por que esta persona vea y camine en dependencia de Él? Sí, esa fue la actitud del Señor Jesucristo, de hacerse, de humillarse a sí mismo. Pero los hermanos no. La primera cosa que Pablo les pide que hagan era que ellos debían lamentarse, es cambiar esa actitud. Cuando tenemos esa actitud orgullosa, no sirve para nada y no ayuda a nadie, ¿sí? Entonces, la primera cosa que Dios nos enseña aquí es: basta, basta de andar de orgullosos y más bien vernos a nosotros mismos como miembros del cuerpo de Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros. Y si es que una persona está dolida, en amor traerle a la verdad. Y eso implica la disciplina. Perdón, me emocioné. Y eso implica la disciplina del Señor. Y la disciplina tiene que ver
contraerle a la verdad, a que regrese a una comunión con Él. Ahora, como estaban en la carne, no dieron ninguna dirección, no dijeron nada que hacer, pero Pablo, que sí estaba dependiendo del Señor, en el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad del mismo Señor Jesucristo, les dijo qué tenían que hacer. Miren conmigo los siguientes versículos. Versículos 3 y 4. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Sí? Él da dirección, él dice lo que tiene que hacer y lo que está mal. El hombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, y habla acerca de toda la iglesia. Sí, es necesario que cuando un pecado es público, se lo vea públicamente y que toda la iglesia vea el dolor que está pasando. Recuerdo esto una vez cuando recién conocí al Señor y en la iglesia donde yo estaba, uno de los muchachos cometió un acto de adulterio y yo estaba ahí cuando expusieron a este muchacho, ¿no? Y me dolió muchísimo, me dolió mucho el verle a alguien que era, al quien yo apreciaba mucho y le tenía en alto, ver que estaba mal. No tenía palabras cuando me acerqué a verle a él. No podía decir nada, simplemente me salieron las lágrimas. Le di un abrazo, pero no sabía qué decir. Recién yo había conocido al Señor. Dios utilizó esto y luego este muchacho se fue restaurado. El Espíritu Santo le trajo a la comunión nuevamente con él, pero generalmente en las iglesias no, la disciplina no es entendida. Se piensa que es simplemente exponerle a la persona que quede mal y ya he cumplido con mi trabajo. Y eso no es la disciplina del Señor. Más bien habla acerca de que todo el cuerpo se duele y, y, y sufre por esa persona. Sufre por alguien que está andando en pecado, que está andando mal. Ahora, dice aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y aquí tiene que ver con la autoridad de Él, ellos necesitaban hacer algo y eso era juzgar el pecado, es enfrentar lo que estaba mal, ¿sí? Pablo dice en el versículo 5 lo que debían hacer, pero en este punto simplemente da la orden de que tenían que reunirse y juzgar el pecado de esta persona. Ahora, dice nuestro estudio, Pablo afirma que toda la iglesia, no solo el liderazgo, debían juntarse como un cuerpo para ministrar a este hermano. La palabra ministrar tiene que ver con servir. En segundo lugar, debían hacerlo en el nombre del Señor Jesús y bajo su autoridad. Con eso manifestaban que Cristo estaba de acuerdo con ellos. Pero ¿por qué no hacían esto? Porque estaban en la carne, porque no daban dirección. Alguien que no da dirección es porque no está en dependencia de Él. Y hermanos amados, cuando esto pasa en la iglesia es muy doloroso, porque no hay cómo cuidar de otras personas. ¿Sí? Como creyentes hemos recibido la mente de Cristo, pero a no ser que caminemos en el Espíritu, no tendremos diariamente esa igualdad de ver las cosas como Él las ve. Ahora, el problema nuestro es andar en la carne, y estos corintios estaban con la cabeza hinchada de las cosas que hacían, pero no les importaba la vida de alguien que estaba caminando en pecado. Sí, quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 9 y vean lo que dice su palabra. Sí, Jeremías capítulo 9 y en los versículos 23 y 24.
¿sí? Miren lo que dice. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero los corintios, ¿qué estaban haciendo? Alabándose en ellos, lo muy buenos que eran, y no les importaba la vida de alguien que estaba andando en pecado. Sí, dentro de la iglesia eso es terrible. Pablo en esta porción no se refiere a los que no son de la iglesia. Sí, no, él no está hablando acerca de los inconversos, está hablando acerca de los creyentes nacidos de nuevo. Sí, porque a los inconversos el Señor les va a juzgar en el día del juicio. Sí, pero como creyentes es nuestra tarea aquí en esta tierra exponer el pecado, pero no para humillar y dejarle en el piso a la persona, sino para restaurarle a una comunión correcta con el Señor. Los corintios estaban recibiendo de parte de Pablo lo que tenían que hacer, ¿sí? En la carne solamente podemos tener la misma mente que la carne y ver las cosas según la carne. ¿Y qué cree que pasa en la carne? La carne es aliada con Satanás y tiene esa actitud de orgullo que no le importa nada ni nadie, solo a él mismo. Y si nosotros estamos andando así, hermanos amados, lo siento. Y si no le gusta lo que estoy diciendo, puede apagar este video, pero no cambia la verdad de que solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar que estamos mal y es por medio de su palabra. Y se necesita de la iglesia para traernos a la verdad. Y aquí dice, en el Espíritu, el creyente sabrá la voluntad de Cristo y así podrá ministrar a otros en el nombre de Jesús y bajo su autoridad. Y tiene que ver esto con el poder de Él, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el amor de Él. El amor no es algo frágil, no es algo débil. En este mismo el libro de Primera de Corintios, Pablo en el capítulo 13 da una expresión del amor, de cómo es, y no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos de lo que es el amor el día de hoy. Tiene que ver más bien con alguien que no está pensando en sí mismo, sino está pensando en el bienestar de la otra persona. Pero cuando andamos en la carne, no juzgamos el pecado, decimos, ah, sí, no, haz lo que tú quieras, pues. Pero no, porque en primer lugar eso afecta a la iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, Pablo estaba hablando como un primer punto, lo que usted está haciendo está afectando a toda la iglesia. Esa actitud de orgullo está afectando a la iglesia. Y el problema de que la iglesia esté mal es que luego no tiene un testimonio para la humanidad que está perdida. Sí, porque están andando en la carne. Cuando hablo acerca de un testimonio, no estoy hablando acerca de que debemos portarnos bien y cosas así. Estoy hablando acerca de el reflejo de Cristo en la persona. Miren lo que dice aquí. Notemos cuán directas son las palabras de Pablo a los Gálatas con respecto al hermano que ha caído en pecado. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, solamente alguien espiritual puede humillarse a sí mismo para traer a otra persona a él. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un hermano o una hermana caen en pecado, la meta es verlos restaurados, no juzgados y condenados. ¿Sí? Ya nosotros, y esa es la idea de las iglesias hoy, ¿no?
Ya le expusimos a tal persona, ya está juzgado y ahí que se quede y que él trate de ver cómo sale. No. La Biblia habla que la iglesia está para restaurar a la persona. Sí, y esa acción, en lo que Pablo está a punto de decir es cómo hacerlo, es duro. Sí, por eso habla acerca de depender en el Señor para hacerlo. Dice, solamente quienes caminan en el Espíritu pueden restaurar a otros. ¿Cómo podría un carnal restaurar a otro a la comunión con Dios si él mismo no la disfruta? Y ese es el problema de la iglesia, que no sabe lo que es el caminar en el Espíritu, en la dependencia del Señor. ¿Qué le va a decir a otra persona? O como el Padre y esa actitud errónea que nosotros tenemos por ignorantes del Señor y por carnales y por rebeldes. No, es que yo hago lo mismo. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no haga? ¿Por qué? Porque estoy andando mal y es el que yo diga que lo que está haciendo está mal, se va contra mí mismo. Y no tenemos los suficientes pantalones para reconocer delante de Dios que estamos mal. Y no tenemos la actitud que Pablo les dijo, no sería mejor que se lamenten, o sea, que se humillen. Sí, esto de que alguien más esté mal no nos deja fuera. Es un dolor profundo para nosotros también, para alguien que anda en el espíritu. Sí. Y ese era el propósito, que toda la iglesia vea esto, que cambie esa actitud. En la carne, el trato a un hermano caído es crítico, de condenación, y la motivación no es el amor, sino el deseo egoísta de exaltación y hacer que el otro se vea mal. Pero en el espíritu el amor de Cristo nos constriñe. Y nuestro deseo va a ser, aquí los que tienen el estudio, necesito que corrijan, hay una palabra, nuestro deseo será ver a ese hermano o hermana restaurado a la comunión con Dios. ¿Sí? Ese es el propósito. No simplemente el decir yo no hice nada malo, o sea, él está mal, pero yo no. No. Dentro del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo está mal. Afecta a todos. Y y lo que Pablo les dijo tenía que ver con cambien de actitud, vean las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Para terminar, miren conmigo, segunda a los Corintios capítulo 5 y el versículo 14, porque aquí nos muestra lo que tiene que ver con restaurar a la persona. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esa palabra constriñe tiene que ver con nos controla. ¿Sí? Solamente Él puede hacer eso. Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo dice, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y hablaba acerca de la cruz. Y hablaba acerca de la muerte al yo. Hablaba acerca de que ya en Cristo Jesús no le debemos nada a la carne. Hemos nacido de nuevo, ahora tenemos la vida de Jesucristo, ya no somos más esclavos del pecado, ¿sí? Ahora somos hechos libres de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado en nuestras vidas para servir al Señor. Y la voluntad de Dios para la iglesia es esa, de que la iglesia camine en dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿quieres saber lo que pasó? La solución que Dios dio y Pablo comunicó a la iglesia. No se pierda la próxima semana la continuación de este estudio, porque ahí vamos a ver en el capítulo 5 lo que Pablo dijo. ¿Ok? Mis amados hermanos, les mando un saludo grande. Recuerden compartir este mensaje y, y, y meditar en ello, ¿sí? Que Dios nos abra el entendimiento para ver las cosas como Él las ve, como sabios en Cristo, no como necios, ¿ok? Recuerden,
Si usted necesita los estudios, solamente necesita una llamada o un mensaje para poderle compartir. ¿Ok? Saludos, hermanos.